Mi nombre es Tomás Quintín Palma y hoy voy a charlar un rato con un candidato a gobernador de Santa Fe, Eduardo Tognoli. Edu, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, un político en campaña está en un modo de seducción, quiere gustar Sí. a un electorado. A mí me pasa que a veces para seducir, para gustarle a alguien, tengo mis artilugios, tengo como mis magias, mis lugares. Y vos haces un montón ya que estás en la política. Sí. Y calculo que te debes haber decepcionado bastante con la imposibilidad de hacer cosas que no tienen que ver con vos, sino también tienen que ver con una estructura. Y pienso, ¿cómo hace este tipo para tener ganas de salir a seducir? ¿No? Digamos, ¿dónde son esos lugares tuyos, el cual vos decís, tengo ganas, tengo ilusión? Porque yo calculo que van pasando los años y se te debe a veces hacer difícil, decir, uy, qué difícil, cuántos obstáculos que hay para tener una ciudad mejor, una provincia mejor. Pero sin embargo estás acá, sentado, con ganas de ilusionar, con ganas de seducir. La primera pregunta es como personal de tu vida íntima, que es, ¿cómo haces para sacar fuerza, cómo haces para sacar ganas? ¿Y cuáles son esos lugares que te ilusionan a vos mismo para poder salir a la calle a vender algo, digamos? Una ilusión. En general trato de hacer un ejercicio cotidiano que es decir, ¿para qué estoy acá? ¿O por qué estoy haciendo esto? ¿No? Y siempre, lo que pasa que fue pasando tiempo después, pero o nunca en realidad me consideré un político profesional, ¿no? Sino que en algún momento, siendo militante, que eso es lo que me define, entiendo yo, bueno, se juntaron algunos compañeros y me dijeron, che, mirá, necesitamos que alguno vaya. Esto fue 2005, era chico. Estábamos armando un espacio de organizaciones sociales, etcétera, y dijeron, vamos a las elecciones. Había aparecido Néstor Kirchner, para nosotros era toda una ruptura con lo que venía antes, nos entusiasmó, nos motivó a involucrarnos más política partidariamente, por decirlo. Entonces, ahí es como que, bueno, necesitamos salir a la cancha. No fue mal, por supuesto, pero fue como un primer impulso. Y después, bueno, después me pasó que en el 2011 terminé siendo candidato a diputado provincial, entré como diputado provincial, pero nunca pensé decir, bueno, y ahora voy a hacer tal cosa, etcétera, sino las circunstancias y un poco este sistema electoral donde ya cuando tenés algún nivel de conocimiento, para que otros y otras puedan también ser concejales, intendente o lo que sea, estar en un lugar de representación, necesita poner en la boleta a alguien que tenga un poco más de nivel de conocimiento. Después por eso aparecieron los famosos y eso. Entonces, Cosa que te encanta. Mira, no tengo un prejuicio con eso. La verdad que no tengo un prejuicio. ¿No pensaste tener un programa de televisión? Un día hice un chiste un talk show en con, Twitter. con panelistas. Después de un cierre de listas, hice un chiste en Twitter. A mí me gusta el Twitter, es la red social que más me gusta. Y después de un cierre de listas donde aparecieron un montón de famosos, incluso dentro del peronismo, que es como hasta ese momento era la fuerza como con más distancia con eso, dije, muchachos, el lunes empiezo mi programa de tele. Y me llamó uno de estos candidatos famosos, ofendido. ¿De tu mismo espacio? Sí, del peronismo. Ofendido, le va ¿verdad? Arrancate mal, si te vas a sentir aludido. ¿Y era sobre qué iba a ser tu programa de televisión? Mi programa de televisión, ¿Fútbol? sobre heavy metal. ¿Sobre heavy metal? Yo tuve un programa de radio sobre heavy metal cuando era chico. Pero calculo que con el heavy metal no estás compitiendo con otro candidato No, que vende somos pocos. de la televisión. Pues son muy pocos los metaleros famosos que se fueron a la política, no hay nadie. No hay Hay ninguno. más comediantes, hay periodistas, conductores de televisión. El metalero más ligado a la política debe ser Ricardo Iorio y le erra siempre, cada vez le pifia un poco más. Yo tengo acá un tatuaje de Almafuerte, ¿no? ¿Y el tatuaje de Iorio crees que está envejeciendo No es de Iorio, bien? de Almafuerte. ¿Está envejeciendo bien? Iorio está envejeciendo mal. El tatuaje se cumple su sueño quien resiste. ¿Qué otro tatuaje tenés? Y tengo los nombres de mis hijos, Julia Eva. Tu Dalma y tu Janina. Claro, Dalma y Janina, Julia Eva y Emiliano. Tengo uno irreconocible acá que tiene 20 y pico de años, que me lo hice cuando ¿Cuál es? cumplí, es un Martín Fierro a caballo,
de Ricardo Carpani, el Mirá, muralista. en Martín Fierro dice que si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Los de afuera, pero claro. a veces en el peronismo pasa que se devoran como los de adentro. Ca- Hay como 4 candidatos y uno dice, no hay una figura fuerte, no hay uno que pueda resolver, están todos peleados entre sí. ¿Cómo se muestra una unidad cuando hay tantos candidatos distintos? Ahora te respondo eso, pero primero Cafiero decía que cuando parece que somos como los gatos los peronistas, cuando parece que no estamos peleando, nos estamos reproduciendo. Eso decía Cafiero. ¿Ves que, bueno, esto también es parte que te decía del el speech, de la seducción, que es Claro, bárbaro? tengo una respuesta para todo. Y sí. Tengo una respuesta para todo. No, bueno, Cafiero decía eso. Ahora te digo la posta. Eso, pero ¿por qué no lograron Porque una figura? Mirá, yo te voy a contar una historia. En general, los gobernadores, cuando ganan una elección, quien después se convierten en gobernador, y sobre todo si es peronista, que tiene determinada capacidad del manejo del poder, o por lo menos uno cree eso, en general lo que hacen es ganan y desarman su agrupación para conducir al conjunto del peronismo, ¿no? Vos ganaste la elección, el que gana conduce, el que pierde acompaña, dice la apotegma, vos desarmás tu agrupación y empezás a conducir al conjunto. Bueno, Perotti hizo todo lo contrario, ganó las elecciones y se puso a armar una agrupación para conducir a los propios. Y esta es la consecuencia. Si vos no tenés a alguien que se ponga a la cabeza y que intente expresar, porque ponerse a la cabeza no es... ¿Perotti qué hizo? ¿Se cortó solo? Te cortó solo, es una buena... Pero si ustedes se comunicaban o le mandaban un WhatsApp, ¿él no lo respondía? Te clava el visto. Perotti te clava el visto. Sí, aparte tiene las cositas azules, o sea que ves que te O sea, clava el visto. Perotti te clavó a vos el doble visto azul Sí, varias veces. varias veces. Pero esto es en serio, no sí, es una metáfora. Me ha pasado con exnovias, sí. Te entiendo la metodología. Es como una exnovia. Pero te quiero decir, vos vas mandando, está tu... Mis está en tu exnovias fecha. son más lindas que Perotti, ¿no? Pero no importa. Bueno, la belleza también son subjetivas. Ninguna ¿Y un día te cansaste de escribirle? Porque yo le doy a Perotti. A mí me gusta Perotti. Me parece un hombre serio, recto y que no se estaría riendo como vos. Edu, en las internas, estamos tentados. Estoy tentado. No, que en las internas, en un momento alguien gana y después se lo acompaña. ¿De qué manera se lo acompaña si uno, ponele, perdió? ¿Con qué ganas se acompaña a alguien que fue un competidor? Y después no queda un rencor que después medio que vos saben que fuiste competidor y después no te tiran un centro. ¿Cómo se maneja todo eso? Y pasa de todo. A mí me ha pasado las dos cosas. Porque desde afuera se ve que, digo desde afuera porque yo no soy un político, desde afuera se ve que si entre ustedes se pelean tanto, y vos decís, eso lleva un montón de tiempo y de energía. ¿Cuándo van a hacer también cosas para los demás? O sea, tengo miedo que de tanto pelearse entre ustedes se vaya el día. Sí. Bueno, hay algo que se instaló casi como una moda que me parece que va de la mano mucho de las redes sociales y los 15 segundos o el minuto, que es extremar o sobreexprimir de alguna manera una contradicción que capaz que es light, etcétera, o sobreideologizar todo, porque eso te permite ir a un nicho. Por eso digo como las redes sociales, que funciona un poco así. Vos tenés un público, un nicho, y lo tenés que alimentar, ¿no? Sí, como un microclima. Como un microclima, ahí está. Y eso hace que algunos mecanismos de funcionamiento de ámbito, como por ejemplo puede ser un Congreso de la Nación, un Consejo que son ámbito colegiado, donde por definición vos tenés que intentar para sacar algo, no podés cortarte solo, sino que tenés que llegar a acuerdos, armar una mayoría, lo hace muy, muy difícil. A mí me ha pasado ir a reuniones donde fue, no sé, el ministro de Seguridad de la Nación a explicar, interpelado por la oposición, a explicar algo, qué pasaba en Rosario, justamente, qué pasaba en Rosario con la seguridad pública, etcétera. Todos supuestamente muy interesados en preguntarle, etcétera. Habla 1 hora y media, como corresponde, vos vas a dar un informe, etcétera. 1 hora para las preguntas de la oposición, donde vos te dabas cuenta porque tenías a sus comunicadores, a la prensa, asesores, etcétera, filmándolo. Terminaban de exponer y la mayoría se iban, se paraban y se iban. Digo la oposición como puede pasar en el oficialismo, ¿no? Se iban. Cuando iba a responder el ministro no quedaba nadie. Tremendo. Pero literalmente fue así.
Entonces yo pensaba, digo, me imagino para tomar un dirigente político no del peronismo, un Chacho Jaroslavsky. Bueno, te acuerdas seguramente, pero bueno, una espada legislativa, un gran orador, etcétera. Y 15 segundos, un minuto hablando, se paraba y se iba. No existía eso, ¿no? Es como que esa dinámica ha hecho estallar el funcionamiento de algunos órganos, etcétera, y además genera un negocio alrededor de esto de la grieta que para muchos termina siendo un negocio, es decir, no me interesa llegar a ninguna síntesis y no me interesa tampoco, quizás a mí en particular, gobernar, porque para gobernar necesitas juntar una mayoría, sino generar una referencia que me permita seguir siendo legislador, que con eso, con un poquito, con un nicho, ya está, ¿no? ¿Y cómo crees que se puede enfrentar el fenómeno este de, por ahí, personas mediáticas que se meten en la política, que saben meter una buena frase, que saben manejar las redes, pero después no tienen esa militancia, ese barrio que vos tenés? Te debe angustiar un poco, ¿no? Porque me da por los huevos a veces. Claro, porque por ahí tienen un impacto social, un impacto mediático, y el loco no caminó el barrio. Sí, qué sé yo, a ver, me pasa a veces... ¿Y cómo lo enfrentás? Yo no sé si hay que enfrentarlo, lo que hay que... A ver, me parece que lo importante es cambiar la realidad que estamos viviendo, que es a todas luces una realidad injusta, compleja para un montón de gente, etc. El cómo o la política en última instancia es una herramienta para, o debería ser una herramienta para. Yo no tengo, te decía antes de que me tentara, yo no tengo un prejuicio con que alguien que no es militante o no se formó o no tiene una trayectoria dentro de la política, porque también hay un montón que tienen años, décadas de estar en la política y no resolvieron un carajo, y al revés, son parte del problema. Entonces digo, a priori no tengo nada que haga que diga, no, este no va, etc. Ahora, después tenés que ratificar en los hechos lo que vos de alguna manera vendiste en un proceso de campaña electoral. Algunos pueden estar más a la altura y otros no tanto, como cualquier dirigente político tradicional. Pero ¿no? también para que aparezcan así figuras mediáticas que quizás no tenían un recorrido como militantes, también debe haber pasado que los políticos hayan desilusionado a la gente, claro, para que aparezca uno cualquiera y que lo voten. Digamos, ¿qué autocrítica hacemos como militante político para que aparezca alguien de la tele y la gente lo quiera? Y que evidentemente hay un descontento hacia la hay un clase descontento, política. seguro hay un descontento, y después la misma política inventó herramientas que le parecieron geniales, como por ejemplo la boleta única, que para mí es una porquería, básicamente porque a eso que ya existía, esa tendencia a ir digo, porque Palito Ortega y Reutemann existían antes de la boleta única, pero sin embargo esto como que termina de alguna manera exacerbando esto del peso que tiene, ya no la militancia para sostener un proceso electoral, sino la cara conocida y además el peso que pasan a tener los medios, porque esto es un negocio para los medios de comunicación, el hecho de que vos tengas desde el último concejal hasta el gobernador que instalarlo para que sea ultra conocido, etcétera, hace que haya que hacer campaña fastuosa para instalar, por ejemplo, un concejal. Ha pasado. Claro, pero fíjate qué loco, o sea, nosotros estamos siendo grabados con cámaras para subirse a redes, como que en un punto te están forzando a vos como militante a meterte en el entretenimiento sí o sí. Sí, pero que tampoco está mal, por eso digo, a ver, uno tiene que buscar la manera de comunicar lo que hace, lo que es, etcétera, ¿no? Es buscar un equilibrio en última instancia, ¿no? Como parte de la autocrítica también decir, bueno, hay que romper con determinadas formas tradicionales de comunicar, porque evidentemente no llegás, y hay otros que llegan, ¿no? A veces da la sensación, mirando de este lado, que son personas que para perpetuarse en el poder son capaces de generar alianza con cualquiera, y vos decís, ¿hasta qué punto? Entonces esta persona tiene ganas de transformar la realidad o tiene ganas de seguir teniendo un sueldo y estar enquistado en el Estado. Se ve de esa manera. Y es una forma de como decía la canción, permanecer y transcurrir, es decir, estoy y bueno, la manera de estar
Yo no comparto, pero digo, no lo planteo desde un lugar extremadamente ético, ¿viste? Etcétera. No comparto, digo, porque hay miles de cosas en las que laburar, ¿no? Néstor Kirchner decía, bueno, si pierdo la elección me pongo un café literario. Claro. Me voy a mi casa y me pongo un café literario, ¿no? Y si vos sos, y ahí vuelvo a lo del principio, si vos sos militante, sabés que vas a estar desde otro lugar siempre porque tenés un objetivo, que es lo que de alguna manera te decía al principio, bueno, me levanto todo el día, tengo un objetivo, que es transformar a la Argentina, convertirlo en algo más parecido a lo que yo creo que debe ser, ¿no? Y de lo que de alguna manera tengo alguna idea de futuro, pero también algunas referencias del pasado. Por eso soy peronista, porque veo en el pasado algo que hace que me defina como tal, ¿no es cierto? Pero bueno, esa síntesis la logramos, pero no es que nos sentamos el día del cierre de lista y dijimos, exacto. che, ¿vamos juntos? Mirá qué buena idea. Pum. No, veníamos masticándolo hace tiempo. Hace un año empezamos como ya más firme y ahí rompiendo con esas de confianza y finalmente... ¿Y qué cosas tienen ganas de hacer juntos? Porque muchos son pibes. Sí. Ponerle la nocturnidad en Rosario está complicada. O sea, Sí. yo cuando era más pibe estaba buenísima, había un montón de cosas. Hoy, no sé, no hay ni parlantes en la vereda, no hay, no sé, no hay ni gente caminando. Es raro en una ciudad tan grande tener miedo a la noche para caminar. Se le da mucha bola al vecino. No sé, un vecino se queja y capaz te cierran un bar. Tengo un amigo que el otro día le pidieron el sistema braille en el menú. No tengo nada con los ciegos, pero quiero decir que se le busca siempre la manera rebuscada de cerrar los bares, que se baje el volumen. Sí. No hay turismo, no, digamos, se cae a pedazos la noche rosarina. ¿Cuándo se va a solucionar eso? Digamos, tiene que ser urgente. Hablaba del vecino, está esta idea de la vecinocracia, ¿no? Me encanta. La vecinocracia es esta idea además de alguien que pretende hablar en nombre de todos los vecinos, pero los vecinos son múltiples y todos piensan cosas distintas, ¿no? Mirá, lo de la nocturnidad es un temazo porque Rosario es una ciudad que tenía una vida nocturna que no existe más. Yo tengo 46 años, o sea que recuerdo la década de los 90 y un poco más adelante, y tenía otra vida nocturna, ¿no? Y me parece que... Porque también hay que tomar las calles para sí. pelear contra la inseguridad. Contra la violencia, claramente. Todos juntos dentro encerrados, estamos como en fase 1 en el 2022. Exactamente. Y me parece que tiene que ver un poco con también el miedo de la dirigencia política de a veces hacer cosas que no le gusten a algún sector, ¿no? Hay este intento por quedar bien con todo. Entonces, por la duda, dormimos todos, lo mandamos toda la casa a dormir, ¿no? Está bien, pero tienen que quedar bien solo con la gente que le gusta merendar, con la gente que come sándwiches y té. No, pero en serio te digo. Sí, bueno, por eso. Que le gusta la cerveza y bailar y charlar. Sí, pero yo creo que es un poco eso. Segundo, de alguna manera, una mala lectura, un mal diagnóstico de cómo podés resolver esta situación. Digo, hay que buscar ejemplos en otros lugares donde la noche convive con la vida cotidiana, con el entramado de una ciudad, porque después si no aparece en esta idea de hacer una zona de bares y boliches, ¿no? Como un gueto. Exacto. ¿No? Tampoco es bueno eso. No. O sea, debería poder convivir cierta idea de hacer grandes boliches, eso sí, en alguna zona más alejada, porque un monstruo, bueno, recuerdo, hay la zona de Francia, ya fue cambiando de nombre, ¿no? Los boliches esos grandes, bueno, hacerlo más alejados del casco urbano, vendría a ser, ¿no? Y después pubs, barcitos, sí, etcétera, podés meterlo. Bueno, hay un problema con el tema del sonido. Bueno, nosotros cuando fui concejal, presentamos una iniciativa para generar que el Banco Municipal financie crédito a tasas accesibles para insonorización del lugar. Entonces, que pueda convivir la nocturnidad, porque si no, es una mentira que somos una ciudad turística. O unos buenos tapones para los vecinos, para la oreja, sí. No, los vecinos que se quejan. Claro. Pero digo, que pueda convivir la noche con la vida cotidiana, etc. Se puede, porque hay un montón de ciudades que lo han hecho, ¿no es cierto?, sin necesidad de andar, repito, careteándola y diciendo, bueno, apretando para que terminen cerrando tal o cual bar,
No, malísimo. Y aparte para agarrar la calle otra vez, ¿cómo se va a resolver eso que Rosario después de las 10, 11 de la noche, tipo en las calles no hay nadie, te da miedo caminar? Y se resuelve por el lado de resolver de alguna manera. Hay una violencia muy grande hoy en la ciudad. Hace 15 años que empezó a crecer exponencialmente la violencia urbana. ¿Y cómo se frena? Yo tengo planteos desde ese momento hasta acá que he sostenido en el tiempo, que hemos sostenido en el tiempo, que tienen que ver con que, si vos te fijás, todas las causas judiciales, federales o provinciales, que ventilan, como dicen los cronistas policiales, hechos ligados al delito complejo, desde la narcocriminalidad hasta masacres que ha habido, bueno, homicidios en general, no hay una sola de esas causas donde no aparezcan sectores de la fuerza de seguridad involucrados. Entonces, cuando a vos te vienen y te dicen, bueno, vamos a resolver el tema de la seguridad, saturando con un esquema, con más policía, tal zona, etcétera, está bien, bárbaro. Ahora, ¿qué policía? Si está involucrada una parte importante de la fuerza en todo esto ilícito, en todo esto delito. No podés abordar ese tema sin plantearte una reforma integral de la policía de la provincia de Santa Fe, algo que en democracia... ¿Eso se puede hacer después? Se puede hacer porque se ha hecho en distintos lugares del mundo, ha habido intentos en la Argentina, en distintas provincias, donde vos lo que tenés que lograr es que sea la política, el poder civil elegido por el pueblo, el que conduzca la fuerza y no la misma fuerza a sí mismo. Eso es lo que llaman el autogobierno policial, que es todo un poder en sí mismo. Ahora, no es un poder que se gesta solo, es un poder porque la política le termina aceptando eso, o en algunos casos, los peores, usufructuando de eso, ¿no? Entonces, sin eso, imposible. Sin mejorar, porque además no todo es palo para las fuerzas de seguridad, no es solo conducción política y control social y penalización de quienes cometen ilícito o falta, que es lo que hay que hacer, sino también mejorar las condiciones de laburo, como cualquier otro laburante, el laburante de la seguridad pública, ya sea policía o penitenciario, tiene que tener un sueldo acorde a la responsabilidad que tiene, ¿no? Alguien que además lleva un arma en la cintura, etcétera, y además de capacitación, etcétera. Nosotros también planteamos que tiene que haber una ley de enganche entre esos trabajadores y los trabajadores judiciales, porque si no tenés un sistema penal con trabajadores de primera y de segunda, y esto no es hablar mal de los trabajadores judiciales, es igualar para arriba, ¿no? No, bueno, y como pasa con el sueldo de los docentes, o sea... Vos necesitas inversión ahí, digo... ¿Qué posibilidades hay para tener más laburos? O sea, ¿qué tipo de laburos? ¿Y cómo se mejoran esos sueldos? De lo que están laburando, que hoy se labura y el sueldo no alcanza. Bueno, pero en el caso de esto, que estamos hablando de todos trabajadores públicos, tiene que ser una decisión, en este caso, del gobierno provincial. Nosotros tenemos una gestión que tiene un ministro de Hacienda, un ministro de Economía, que se jacta de tener dineros públicos en plazo fijo generando dividendos. Es un fiscalista, hablo de Walter Agosto, el ministro de Hacienda, un fiscalista que dice, bueno, tengo la plata funcionando así, tengo superávit. Ahora, el superávit es verdad que es una herramienta que te puede dar certeza, previsibilidad, pero el rosarino, la rosarina quiere también tener certeza de que va a la casa y no te pegan un tiro en la rodilla cuando está entrando a tu casa. Entonces, digo, uno tiene que tomar decisiones cuando gobierna. Y el último de todo esto, para no hablar solo de, que creo que hay que hablar, porque durante mucho tiempo sectores de progresismo obviaban hablar de la policía, como que era un tema, ¿no? ¿Cómo voy a hablar de la policía, etcétera? Ahora después te toca gobernar y deja que gobiernen ellos. O sea, tenés que tener una doctrina en el tema, un laburo, especialistas laburando en eso. Ahora, además de hablar de todo eso, por ejemplo, en Rosario hay 110 barrios que están en el RENAVAP, ese registro de que te hablaba antes, Registro Nacional de Barrios Populares, y si están ahí es porque no tienen agua, no tienen acceso a luz segura, no tienen acceso a pavimento, viven entre la mierda, etc. Si bien no está bien relacionar delito con pobreza, mecánicamente, porque no está bien, porque además toda esa estructura delictiva compleja de la que hablábamos, tienen organizadores, lavadores, etcétera, que no viven en esos barrios, lo tenemos claro, están en la cueva financiera, abogados, contadores, etcétera. También es verdad que en esos 110 barrios tenés un caldo de cultivo para que esas bandas recluten a pibes, en general varones, que terminan matando y muriendo por los negocios de otros, ¿no? Y a los que les ofrecen un proyecto frente a la nada, a la imposibilidad de tener un proyecto, le ofrecen un proyecto que es cruel, que es efímero, que termina mal, porque nunca va a terminar bien, pero que es un proyecto. Entonces, ahí es donde falta el Estado ofreciendo
otro proyecto, ¿no? Ofreciendo que pisé pavimento, ofreciendo que pisé agua, que tomé agua potable. Pero qué loco que no se urbanicen los barrios populares tipo 2023, ¿no? Lugares sin agua potable. Por eso, ante las fallas de la política con respecto a este tema, porque no está en su agenda, porque lo primero que tiene que hacer para resolver algo es que esté en la agenda y que aparezca como una necesidad. ¿Por qué hoy toda la dirigencia política habla de la seguridad, etcétera? Porque mataron un montón de gente, entonces dice, bueno, vamos, tenemos que hacer algo con esto. Entonces no hay nadie que no diga algo. Después dicen muchas boludeces. ¿Y eso por qué? ¿Porque no les importan los pobres? No, porque no, a ver, porque hay una, digo, mira, lo de la boleta única, ¿sabés lo que terminó generando? Que consejos municipales, que en su momento estaban donde había una participación masiva de vecinalistas, dirigentes gremiales, dirigentes de organizaciones sociales, etcétera, entre la boleta única, en su momento que se achicó el Consejo Municipal por una ley después del 2001, el que se vayan todos, la boleta única, las PASO, fue todo un entramado que terminó generando que hace unos años un diario hizo un mapa de la ciudad y puso dónde vivían los concejales. El 90 y pico % vive en el centro. Digo, esto no te hace ni bueno ni malo, pero sí da cuenta de algo, vendría a ser. 2 éramos de zona sur, una concejala de zona oeste y... Edu, ¿qué calle viene después de Pellegrini? Para allá. Cochabamba. Bien. Pero eso es el centro todavía. Es que yo no sé tanto de la periferia. Pero digo, yo soy de zona sur, pero entrando a zona sur, tampoco es que soy del Mangrullo, ¿no? Pero digo, y había 4 de zona noreste, pero eran todos ¿cómo se llama el barrio ese cerrado? Los Palos, no. Bueno, no importa. Entonces, hay una condición de clase que hace que, bueno, vos tengas el radar también en tu círculo de sociabilidad, básicamente. Y hemos perdido representación y te lo dice alguien que es universitario, de sectores medios, etcétera, ¿no? Laburante, me considero laburante, pero de sectores medios. Y eso también hace que la política se enfoque en los temas que le resultan prioritarios a lo que cada uno de los concejales, en este caso, considera que nada, es... Sí, como 2 Rosarios, digamos, el Gran Rosario, el centro y el río. Y entonces digo, por eso tampoco aparece mucho en la agenda. ¿Quiénes lo pusieron en la agenda? Los movimientos sociales particularmente, exacto, con toda esta movida que fue en el peor momento de la etapa del gobierno de Macri, salieron a la calle, hicieron un relevamiento, junto a Cáritas, por ejemplo, los movimientos sociales, algunos credos, alguna vecinal, etcétera, hicieron relevamiento y la movilización generó que eso se convirtiera en ley. Cuando llega el gobierno de Alberto Fernández le pone plata. La importancia de la militancia, ¿no? Bueno, claro. Y de estar en la calle. Es que yo creo que nada importante, digo, en la política podés hacer un montón de cosas. Ahora, nada importante sale de la política si no hay una presión social y una movilización social alrededor de eso. Yo tengo ya varios años de experiencia legislativa. Las únicas oportunidades que pude tener de sacar leyes u ordenanzas, según fuera la Cámara de Diputados de la provincia, de la Nación o el Consejo Municipal, importantes, que tengan alguna posibilidad de transformar alguna realidad concreta, fue cuando había una demanda social organizada atrás. Desde la ley de centro de estudiantes, que fui autor hace como 12 años, pues estaban los pibes organizados, los centros de estudiantes presionaban, movilizaban, entonces lograron que se aprobara. En esa misma época fui autor de una ley que creó la Policía Judicial, el organismo de investigaciones, que para mejorar la investigación de los delitos complejos a nivel provincial, y fue producto de toda esta convulsión que había en torno al tema de la seguridad, las muertes, el crecimiento de la tasa de homicidio, que generó que hubiera sectores organizados que dijeran, che, nosotros nos interesa que salga esto, es importante, etc. Y así con otras. Te puedo decir, habla de la ley de emergencia social a nivel nacional en ese momento, y la ley esta del RENAVAP, con las peores condiciones en la época del macrismo, pobreza, exclusión, etcétera, por medidas que se habían tomado y que generaron inmediatamente situaciones difíciles a nivel social, y salieron porque tuvieron toda la ruta del país cortada y la ciudad autónoma de Buenos Aires
rodeada, ¿no es cierto?, por los movimientos sociales. Suena horrible, seguramente para mucha gente, pero también para esa mucha gente tiene que saber que el aguinaldo que cobras nació de luchas parecidas a esa, las vacaciones pagas nacieron de lucha parecida a eso. El que no llora no mama, decía un tango, ¿no? Edu, además de libros de Perón, de libros de Néstor, sabemos que tenés un libro de Marcel Marceau en tu No tengo casa, pero vos fuiste mimo. Hijo de puta. Marcel Marceau es uno de los mimos más grandes del mundo. Voy a aclarar algo para desmitificar todo lo que se dice con respecto a eso. Porque, a ver, Dolina, ¿por qué decía que los hombres hacen determinadas cosas? Para seducir mujeres. Claro. ¿Vos siendo mimo, no. quisiste seducir? No. Estaba muy enganchado con una chica, me gustaba mucho. ¿Pero ella era mima? Mimo se dice, ella era mimo. No, ella iba a empezar a ir a unas clases de mimo. ¿Se conocieron en clases de mimo? No, y yo la seguí. Me dice, me estoy por anotar. Hace un montón que tengo ganas de hacer lo mismo. ¿Te anotaste en mimo porque ella se anotaba en mimo? Claro, exacto. ¿Y cursaron juntos mimo? No, fui 2 clases. 2 clases de mimo. De mimo. Pero, ¿y llegaron a hacer con... ¿Es tu pareja actual? No, yo tengo... Fue hace ¿Y las clases como fueron 27 en años. Rosario? Sí, en la Facultad de Medicina. ¿Facultad de Medicina, clase de mimo? Sí. ¿Particular? Sí, era como un taller, no me acuerdo. ¿Y te acordás quién lo daba o no? No mucho, no me acuerdo. Pero no llegaste a pintarte la cara ya. No. Ah, bien. Tanto no. Ok, no, pensé que había sido más mimo. Ya me dio bola después de la segunda clase ya esta chica me dio bola, entonces ya no fui más a mí. Bien. Pero Marcel Marceau lo conocías. Sí, claro. Yo viví en Francia cuando era chico. ¿Y lo viste a Marcel Marceau en vivo? No, pero tenía la referencia de Marcel ¿Y cuántos Marceau. años viviste en Francia? 4 años. Con mi vieja en el exilio. 4 años. Bueno, tema transporte, nada que ver. ¿Cómo entramos? No, que yo me acuerdo A mí me gusta tomarme Uber, yo me tomo mucho Uber en Buenos Aires. Sí. Y me acuerdo que cuando vos te enfrentaste a Uber, a mí me molestó, porque a veces pienso que hay cosas que se instalan más allá de uno y que uno después tiene que ver cómo las reglamenta y cómo vive con esas cosas. Digamos, uno no puede prohibir algo que ya existe. Sí. ¿Cuál es tu posición con respecto a estas maneras de transporte que no es el taxi? Estoy totalmente en contra. Pero eso porque acá hay uno de los asesores que su papá es tachero. Sí. Y pienso que están operando los tacheros en tu discurso. No, mirá, yo siempre se lo digo a los tacheros, por ejemplo. Le digo, yo no estoy en contra de Uber para defenderlo a ustedes, que además primero que tienen mala prensa. Para un político no garpa mucho pegarse a un tachero, ¿no? Yo soy usuario de taxi porque no manejo. Pero primero tiene mala prensa. Y segundo, que a veces hacen cagadas, ¿no? También los tacheros. Lo que yo defiendo no es el tachero en particular o el remisero, sino el transporte público regulado y gestionado por el Estado. El Estado, acá lo que rige en la Argentina, por eso Uber es ilegal, salvo en algunos lugares donde se lo legalizó, como en Mendoza, por ejemplo. Lo que rige es el monopolio del Estado en la gestión del transporte público. Después el Estado lo que hace, lo explota por sí mismo, como algunas líneas de colectivo acá en Rosario, o por interpósita persona, es decir, es un servicio público impropio. Básicamente lo que hace es concesionar, licitar y entrega licencias. ¿Por qué esto? Porque se hace un estudio de mercado, se dice en Rosario, por sus dimensiones necesita tantas licencias. ¿Para qué? Para que no venga alguien con mucha guita, una empresa como puede ser Uber, Cabify, Didi, Maxim, para decir todas las empresas estas que... ¿Las conoces? Las conozco todas, sí. ¿Te tomaste una vez uno? Ninguna, nunca. ¿En Buenos Aires? Y nunca me bajé la aplicación. Okay. No vaya a ser cosa que alguien me diga, che, mirá, vos te bajaste la aplicación, etc. No, nunca. Es más... ¿Fantaseás con que te escuchan el WhatsApp o la llamada y hablas en código y tirás apodos? Sí. No, soy bastante desaprensivo con eso. ¿Sí? Sí.
Ahora viste que todos te llaman por WhatsApp web, porque mirá. dicen que no, que en realidad eso no se puede... Chupan web. ¿WhatsApp web? ¿Cómo te llaman? ¿De computadora a computadora? No, WhatsApp Telegram. web no, por el WhatsApp. Te llaman por llamada llamada de de WhatsApp. WhatsApp. Sí, WhatsApp, bueno, por llamada de WhatsApp. Porque dicen que es más seguro. Yo tampoco Que no hablo, sé. tampoco por teléfono hablo, qué sé yo, de cosas así que nada, hablo como si me pudiera escuchar Bien. cualquiera, o más o menos, ¿me entendés? Pero por las dudas, Pero también, sos, que las hay. pero sos ponerle de tirar alguna inicial o algún apodo para referirte a alguien que capaz que es famoso, que es conocido, pero no lo nombrás con el nombre propio. No, trato de no, a veces de no mandar un audio que después puedan reenviar y cosas. No, eso sí, tampoco, viste, me voy a regalar, pero... O dejar algo que te hagan una captura y se lo manden para otro lado, ¿no? Y con esto de los transportes, Vuelvo a lo del transporte, digo, esto está hecho básicamente para que acá y en un montón de lugares del mundo no venga una empresa con mucho poder de fuego, venga y diga, hace dumping, como se suele decir, que vos venís, cobrás muy barato un servicio, destruís a la competencia y después empezás a poner tus reglas, porque las reglas en este caso, como es un servicio indispensable para la comunidad, las tiene que poner el Estado. Por eso pone una tarifa fija, para que nadie pueda competir vía la tarifa y destruir al otro. Pues suena muy bien, decía, bueno, compite en la tarifa, entonces me va a salir más barato. Pero viene alguien con mucha espalda y destruye al otro y después lo que salía barato te sale caro. trenes, hay lugares de Santa Fe que no están conectados entre sí, que se tendrían que conectar. Y yo flasheo con un subte. ¿Existe la posibilidad de que se pase? Hay un proyecto. Un subte en Rosario, me vuelvo loco. Sí, hay un proyecto. Yo en su momento, en el año 2014, era diputado provincial, me fui a hablar con el secretario de Transporte de la Nación en ese momento y sacó un proyecto, circuló en los medios, de subte para Rosario que conectaba la zona norte con hasta la Siberia llegaba. Y la verdad que era muy ambicioso, lo que pasa que el Estado, era mucha guita la que había que poner, el Estado no estaba en condiciones, es como una obra faraónica, y había unos empresarios chinos interesados, pero la posibilidad de recupero de la inversión era como 80 años. ¿Por qué? Porque Rosario es una ciudad que no tiene tanta densidad como capital, o en realidad no tanto la densidad de capital, sino que capital es capital y el AMBA, que se va a laburar toda capital, entonces utilizan eso y por supuesto ponerle una empresa privada que haga esa tremenda inversión podría recuperarla rápidamente, suponiendo que no hubiera hoy subte en capital. En Rosario no hay esa densidad y esa cantidad de gente viviendo como para un uso de eso, pero sería fantástico. En algún momento va a poder ser posible, ¿no? Edu Tonioli, gracias. Todo recopado. Gracias a vos.